Bienvenidos nuevamente aquí a la Fábrica de Televisión. Esto es Málaga, es Cofrade. Ya sabéis que una semana más, a esta misma hora, estamos siempre poniendo en marcha nuestro trono de la comunicación Cofrade. Nos podéis seguir a través de la aplicación La Fábrica TV o a través de nuestra web app.lafabricatv.es. En las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter o en Instagram, es Cofrade, @escofrade. Augusto Pansar, muy buenas noches. Buenas noches, saliendo ya de este puente, que ya casi que nos debe catapultar a las Navidades, ciertamente distintas, pero con esa esperanza que no nos falte nunca, esperanza que además seguramente, como ya anunciaremos, vamos a tener muy presente en próximos días. También hoy con nosotros José María Vera, saludos, Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenido. Un placer, bien hallado siempre. En este día de fiesta, hoy tenemos el privilegio, Augusto, de recibir a un buen amigo. Sí, señor, un buen amigo con todas lo que lleva de profundidad ese término. Es una persona a la que, no que lo diga yo, cualquiera que se quiera acercar lo tiene tremendamente fácil para encontrarlo siempre de frente para lo que pueda necesitar. Y además, si tenemos la fortuna de que sea el director espiritual de la Real Hermandad de la Piedad, pues qué más se puede pedir. Andrés Pérez González. Reverendo Padre Andrés Pérez González, muy buenas, bienvenido. Buenas noches, Félix, Augusto, José María. Y había perdido 13 kilos, pero los acabo de engordar con tanto... Entonces me estoy preparando porque todavía acabamos de empezar, o sea así que, bueno, vamos a ver si soy capaz de estar a la altura de lo que ha dicho nuestro amigo común Augusto. Para nosotros siempre es un privilegio el tener amigos sentados en torno a esta mesa. Es la política que nos marcamos en su día, es la forma y la esencia de este programa. Y sin lugar a dudas, como bien decía Augusto Pansar, tú eres uno de ellos. Eres amigo y eres cofrade. También. No es incompatible esto con ser cofrade. No, aunque a veces pueda parecer que sí. Aunque a veces pueda parecer lo contrario, pero no está reñido. Porque Andrés Pérez es hombre de trono. Sí, señor. No solo es director espiritual, evidentemente, como decía Augusto, de la Real Hermandad de la Piedad, sino hombre de trono de pasión. Efectivamente, desde hace ya 22 años. ¿Y eso qué te llamó a sacar un trono? Es una historia un poco particular, porque en mi casa mi madre sí ha sido semana santera, para que nos entendamos, pero mi padre poco. Mi padre, el hombre que en gloria esté, pues no era muy cofrade, o más que nada porque no le gustaba meterse en follones ni en todas estas historias. Y bueno, pues yo creo que como buen hijo, todos los hijos somos un poco rebeldes y nos rebelamos ante nuestros padres y estas historias. Y a mí la Semana Santa, pues desde pequeño me ha gustado muchísimo, ¿no? Yo oía un tambor y una corneta y ya se me ponían los pelos, pues de 1,5 metros, ¿no? Y nunca me atreví a decirle a mi padre, oye, mira, me quiero apuntar a una cofradía, porque sabía que me iba a decir que el dinero no me lo iba a dar. Y entonces, pues nunca me atreví, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya uno va creciendo y tiene edad de poder salir y sus padres le dejan, pues la Semana Santa era cita obligada, ¿no? Porque me atraía mucho, me gustaba mucho. Y pasión, pues porque, bueno, pues es una cofradía que siempre me ha llamado. Y el Señor de Pasión, como me decía una chica de mi parroquia, que cuando la llevé a la Piedad para hacerse hermana, y le pregunté, digo, oye, mira, ¿tú por qué es una cofradía pues de Viernes Santo, más seria, la imagen pues es un Cristo muerto, con la Virgen y tal? Y la respuesta que yo voy a dar ahora me la dio ella. Es decir, es que a mí esta Virgen me llama. Y el Señor de Pasión, la imagen de Jesús de la Pasión, pues siempre ha sido una imagen que me ha llamado. Ha tenido un no sé qué, como dice San Juan de la Cruz, un no sé qué que te deja así. ¿A quién no llama la imagen de la Piedad del Molinillo? Yo he tenido la suerte de vivir de pequeño y hasta los 8 o 9 años y ya en su día lo conté, pues muy cerquita del Molinillo. Tenía unos amigos cuando estaba la antigua capilla que vivían prácticamente encima, y muchas tardes pues íbamos a merendar a su casa y siempre algo te transmite, es algo especial. Y yo creo que eso también, no sé si estarás de acuerdo, en las capillas que tenemos callejeras en Málaga gozan de una devoción
peculiar. Seguramente, Calle del Agua, claro, el Molinillo, Dolores del Puente. Yo fíjate con Dolores del Puente, que además tengo el aparcamiento para ir todos los días a mi trabajo, tengo que pasar delante de Dolores del Puente, no pierdo ni un solo día la ocasión de girar mi cabeza a la izquierda para saludarla. Eso antes, seguramente si acudimos a los historiadores, acudimos a los que conocen mucho más de la historia de Málaga, las capillas callejeras eran el componente devocional, de cercanía, donde era una parte más del barrio, donde había un sentimiento de afecto, de devoción, que realmente es lo que llama la imagen, al componente devocional. Y eso sigue existiendo en esas pequeñitas capillas que nos quedan hoy día, que son pocas, y se ve muchísimo en el barrio del Molinillo. El barrio del Molinillo, que lamentablemente cada vez es un barrio más deslocalizado, es un barrio que por coyunturas del tiempo, no siempre bien tratado a nivel urbanístico o a nivel político, pues a veces se ha dejado a su suerte. Sí que sigue teniendo ese botón de ancla, ese imán de atracción en la capilla callejera de la Señora de la Piedad, y nunca falta un ramito de flores, nunca falta una vecina. En los tiempos más duros de la pandemia, cuando ya se supera lo que es el confinamiento y se abrieron las puertas, aún sin bancos, para poder acercarse, raro era pasar por allí y no ver a una señora, a un caballero que venía del mercado, que iba al mercado, saludar a la señora. Claro. Es el componente, no, Andrés. Incluso el que pasa con el coche o en la motocicleta y pasa y esa mirada. Santiguarse a las personas. Evidentemente ya el centro de Málaga no es lo que era. Ahora estamos hablando de que se ha quedado, como tú bien creo que has dicho, deslocalizado en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, se está ganando también en barrios y siempre hay esa visita obligada. Lo digo porque ahora, actualmente, Andrés Pérez es el párroco de San Ramón Nonnato, que está un poquito, pues lo que es en la zona, bueno, pues no está en el centro de la ciudad. No sé si allí, desde tu faceta, no solo de sacerdote, evidentemente, sino también como cofrade, ¿te ha surgido alguna tertulia, alguna cuestión de temas relacionados precisamente con el mundo de las cofradías? Bueno, pues sí, porque además que tengo un barrio donde hay mucha gente cofrade, hay muchos cofrades. Y de todo el espectro de la Semana Santa de Málaga hay, ¿no? Porque, bueno, hay gente de la Piedad, gente de Misericordia, gente de Dolores del Puente, gente de la Estrella, gente de Expiración, de Dolores de... Perdón, de... Ahí, como también es Viernes Santo, no recuerdo. Dolores de San Juan. No, Dolores de San Juan no. La de San Pablo, que no recuerdo. Soledad de San Pablo, Soledad. exacto. Es decir, tengo un barrio y una parroquia muy cofrade, de gente muy cofrade, porque es raro el que podamos hacer, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, en Semana Santa cualquier acto a partir después de los oficios, porque todo el mundo se ha ido al centro, incluido el cura, que se ha ido a ver procesiones, ¿no? Aún así, Andrés, tiene que coincidir, no lo sé, bueno, perdón, no tiene que coincidir. Pienso que todavía faltan muchos pasos para que la iglesia sea un poquito más cofrade. Entonces, yo te pregunto si el cofrade cuando entra a una iglesia no se siente como el hermano pequeño o el hermano pobre dentro de una comunidad religiosa que puede ser la parroquia, con otros grupos, mucho mejor mirados desde la iglesia, mucho mejor valorados desde el clero, y el cofrade poco menos que tiene que entrar pidiendo perdón. Bueno, históricamente sí. Es decir, históricamente, bueno, está claro que ha habido cierta reticencia, ¿no?, entre el clero y las cofradías, ¿no? Especialmente después del Concilio Vaticano II, en los años 70, con esa gran crisis, donde, bueno, hay que reconocerlo, y debemos reconocer el clero, yo creo que debemos reconocerlo, pues que muchos de ellos pensaban, o pensábamos, vamos a meternos todos, de que, bueno, pues con el devenir de la historia y con el devenir de las cosas, pues la religiosidad popular y concretamente la Semana Santa, pues podía desaparecer, con lo cual, pues es algo que ya, voy a decirlo muy brutamente, ¿no? Es decir, nos lo quitamos de en medio, parece, ¿no? Sin embargo, no ha sido así, ¿no? Los que dijeron aquello, tanto de un sector como de otro, es decir, del sector progresista como también del sector más conservador, que pensaban así, bueno, pues se equivocaron. Es decir, y la religiosidad popular hay que darle el valor que tiene, que no es poco, es un valor grande. La religiosidad popular tiene un valor muy grande. El Papa Benedicto, el Papa Francisco, en sus últimos documentos,
habla de la religiosidad popular como algo que puede ayudar a que esa fe que a lo mejor pues está un poco dormida o parece que está un poco así aletargada, pues pueda resurgir, ¿no? Con lo cual tenemos ya un punto de partida. Evidentemente ha habido también pasos, es decir, también ha habido un acercamiento por parte del clero hacia las cofradías, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que se han ido dando pasos, ¿no? Que tenemos que seguir dándolo, por supuesto, ¿no? Es decir, tiene que haber un acercamiento. Ser cofrade es ser cristiano, como tú decías hace unos pocos de programa cuando, bueno, pues anunciaste que Pasión me había elegido para hacer el pregón. Bueno, pues eso que tú decías es una realidad. Es decir, la Iglesia siente también que los cofrades son Iglesia. Ah, qué bien. Mira, me viene, porque yo lo dije en el Teatro Cervantes en el 2014, cosas que en ese momento que tú estás, o como cuando vamos a dar un pregón a cualquier sitio, pues en ese momento las palabras se las llevan, pero luego queda escrito. Y yo lo dije, los cofrades somos Iglesia, pero también la Iglesia ha de sentirse cofrade a nuestro lado. No, por supuesto, es decir, eso está claro. Pero yo creo que eso también va en la persona también, me refiero a una parroquia en concreto, ¿no? Tú estás en San Ramón Nonato, como, en fin, has pasado por muchos sitios, comenzaste creo que en Comares. Benamargosa, Comares, Alto de Negro y Triana. 4 pueblecitos de la Sarquía. Ahí está. Vaya ruta. Y después a Nerja, que fue donde nos Después, conocimos, al menos exactamente. nosotros. Tú no sé, lo conocerás desde bastante antes. Mi familia lo conoce desde bastante antes. Sí, de sí, todo. sí. Ya cuando yo llegué a Málaga. Nosotros nos conocimos en Nerja. En Nerja, y tú efectivamente. ya allí, además, fue con motivo de ir a dar un pregón a la Virgen de los Efectivamente. Dolores, un cuadro de Pepe Palma y toda esta historia, pero allí yo, como cofrade, sentí que ese sacerdote respiraba en cofrade también. O sea que muchas veces se echa en falta, Y cuidado. cuando hay actos, y en algunas parroquias incluso muy conocidas del centro mismo de la ciudad, donde, como bien decía Augusto, a veces el cofrade va un poco temeroso de a ver qué me va a caer hoy. Y estamos hablando entre amigos, ¿no? Que también es verdad que el cofrade ha tenido que dar pasos, en gran medida guiados además por la Iglesia, Evidentemente. porque evidentemente el cofrade de los años 60 no es el cofrade de hoy día. No. Y gran parte de culpa además lo tiene también la Iglesia, culpa entre comillas, porque se ha empeñado, y es un empeño positivo, se ha remangado en pedir formación. Es decir, el cofrade ha sentido la necesidad, que no la imposición, sino la necesidad de la formación, y la Iglesia se ha remangado el hábito. Y ni tan siquiera la puesta en escena en la calle de las cofradías hace décadas era la misma que hoy se ve. Yo creo que ahí hemos ganado muchísimo, quizás también parte de esa culpa en el plano positivo sea, como tú bien dices, en formación. Sí, actualmente, bueno, eso Andrés lo sabe muchísimo mejor, el proyecto formativo del cofrade no tiene nada que ver con el que era años atrás, la necesidad de sacramentos como la confirmación, el seguir unos cursos formativos que sitúen al cofrade en un sentido de las cosas, pues también le ha hecho ganar madurez cristiana, porque queda muy bien pedir a la Iglesia que se haga cofrade, pero también el cofrade tiene que ser Iglesia y demostrarlo. Y ser Iglesia no es únicamente entrar a un templo, sino desde la formación encontrar el sentido de las cosas, sino qué estamos diciéndole a la gente cuando salimos al culto público. Cuidado, eso le corresponde a Andrés. Indudablemente, es decir, el tema de la formación que se ha crecido muchísimo, es decir, esto que tú decías, ¿no? Es verdad que bueno, pues que la Iglesia se ha empeñado en que hay una formación potente, una formación seria, una formación que vaya encaminada no solamente a engordar la cabeza, intelectualmente al cofrade, es decir, como tú bien decías, el cofrade de hace 40, 50 o 60 años no es el cofrade de ahora. La Málaga de hace 40, 50, 60 años no es la Málaga de hoy. La España, esa España cristiana de hace 50 años para atrás, pues ya no existe. Es decir, España ya no es la España católica, esa que gloriosamente algunos pues proclamaban, ¿no? Es decir, España ya no es la España católica de hace muchos años. Y los cristianos, y ahí meto a los cofrades, los cristianos no podemos dar cualquier respuesta. La fe del carbonero, eso ya está un poco pasado, ¿no? La fe del que decir, bueno, ¿y usted por qué cree? Bueno, pues yo creo pues porque creo. ¿Por qué hay que creer? ¿No? Es decir, no, usted no. Yo tengo razones por las que creo. Yo no soy devoto de una imagen y por gusto, porque me gusta la cara del Señor, la cara de la Virgen,
Y mira qué maravilloso, ¿no? Es decir, no, yo tengo unas razones por las cuales yo soy creyente, yo tengo fe. Y esa fe que yo tengo, esa fe que yo trato o debemos tratar de vivir en la hermandad y la cofradía, es lo que luego nosotros sacamos a la calle. No sacamos simplemente una imagen más bonita, menos bonita, que guste más, que guste menos, con un trono que guste más o que guste menos y con un adorno floral que guste más o guste menos. Nos sacamos un misterio. Y es un misterio de salvación. Y es un misterio de amor. Y es un misterio que, bueno, pues que nos debe sobrecoger. Qué bien. Que nos debe Bueno, sobrecoger. pues estamos hablando hoy con Andrés Pérez, sacerdote, cofrade, buen amigo de esta casa. Os recuerdo también que dentro de nuestra aplicación de la Fábrica TV, dentro del espacio Málaga es Cofrade, tenemos una sección que es Metiendo el Hombro, desde donde os invitamos a que enviéis vuestras fotos, vuestros vídeos, y que estaremos gustosos de emitirlos aquí en nuestro espacio. Ahora, si me lo permiten, vamos a hablar de una publicación que lleva por nombre El crujir de los varales. Es una obra de un esperancista, entre otras cosas, supongo que de más cofradías. Así José es, María sí. ahora nos lo Mi va pasión, a ¿no? decir. Obra de José Miguel López Lechado. Y vamos a ver qué nos podemos encontrar. Hace muy poquitas semanas se presentaba el libro El crujir de los varales, obra de José Miguel López Lechado. Y como lo prometido es deuda y os prometimos tenerle también aquí en Málaga es Cofrade, los saludamos a esta hora de la noche. José Miguel López Lechado, muy buenas, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué fondo más bonito que has buscado Sí, para enseñarle a la audiencia? es la portada del libro que realizó en su día Daniel García Romero. Evidentemente, supongo que en tu piel se respira esperancismo por los cuatro costados. Sí, yo soy esperancista desde que tenía 6 o 7 años. Era un chavea cuando se cruzó la esperanza en mi vida. Qué bonito es eso que contamos muchas veces los cofrades, ¿no? ¿Por qué eres de esta imagen, de esta vocación? Pues porque, como decía anteriormente también... Se me cruzó en la vida. Se le cruzó el nazareno de pasión, pues a otros... Y es eso, se nos cruza y a partir de ahí pues ya forman parte de nuestra existencia, ¿no? Pero José Miguel, si no estoy equivocado, comparte devociones también con las archicofradías de pasión. Sí, porque, vamos a ver, es que pasa una cosa. Yo desde cuando, como dije antes, yo era un niño de 6 o 7 años, se me cruzó la esperanza en mi vida y yo quería salir de nazareno, quería salir en la cofradía, pero como era un niño chico, pues para ir desde mi casa, que yo vivo aquí en el centro, para Perché, pues era muy complicado en aquella época. Entonces mi madre, cuando ya tenía 14 años, tenía una clienta en la peluquería y le dijo, oye, ¿por qué no la apunta a tu cofradía de la Pasión, que está aquí cerca de mi casa, que está en Los Mártires, y estás tú? Y entonces, pues me apuntó a la cofradía, y entonces pasa una cosa. Yo le cogí la túnica mía un lunes, con el bocadillo en la mano, un lunes, y el martes estaba ya repartiendo túnica yo. Hasta hoy día, que tengo ya 51 años, y llevo por más de 30 años en pasión, más de 35 o 36 años llevo en la cofradía, sin parar desde el primer día que me apunté. José Miguel, en el crujir de los varales se habla de tronos, de hombres de tronos, de capataces y mayordomos. ¿Qué te ha llevado a recopilar en este libro, supongo que múltiples vivencias e historias? Pues me ha llevado, me ha llevado, en ofrecer, digamos, al novato que empieza o al chavea que quiere saber de trono y quiere saber de esto, el que tenga una guía, el que tenga un algo para que vaya aprendiendo.
porque yo pertenezco a una generación que nos tuvimos que buscar la vida, nunca mejor dicho, para aprender a llevar trono y preguntar a uno, preguntar a otro. Yo tuve la suerte de que yo tengo amistades y demás que me enseñaron todo lo que yo sé. Y a raíz de ello, pues aprendí. Incluso la gente antigua del trono del amor doloroso, cuando yo empecé a hacer hombre de trono del amor doloroso, la gente antigua, pues me enseñó todo lo que había que aprender. Incluso hay una cosa que, que con 15 años, pues ya tuve a un hombre que me enseñó en la cofradía, ¿no? Es como una guía Claro. para todo el que empieza. Además que José Miguel hace de nexo entre la generación suya y las que vienen ahora, los últimos hombres de trono, los últimos capataces que estamos teniendo en la Málaga Cofrade, y nos explica en ese ejemplar cómo debe de cargar, como bien está diciendo, cómo debe ceñirse la túnica y cómo debe trabajar un hombre debajo de los varales. Yo diría que es una obra que a la Málaga Cofrade le faltaba, que hablara de hombres de trono, que hablara de mayordomo y que hablara de capataces, porque también son una parte indispensable de nuestra Semana Santa. Ha venido a recuperar esas últimas 3 décadas de hombres de trono en Málaga, y desde aquí les felicito por esta publicación que nos va a aportar mucho a todos los que queremos estar cerca de los tronos. Yo en esos 30 años que José Miguel también decía y que José María abunda en ello, me gustaría preguntarle qué ha cambiado y qué no ha cambiado, tanto en el hombre de trono como en el capataz, en los últimos 30 años. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado, digamos, digamos, el tema devocional, ¿no? Mucho empezamos por devoción, pero resulta de que nos encontramos con la última generación de pagados, porque cuando yo empecé en los años 80 en Málaga, y entonces me encontré, digamos, con una generación de pagados que llevaban el trono por eso, por los dineros, por llevar un jornal a su casa, y ha cambiado, digamos, la devoción al titular, ¿no? Es decir, los hermanos actuales de hombres de tronos y demás, que a partir de los años 70 para acá, pues poco a poco se crearon en ello lo que es la devoción al titular. Y después, ¿qué ha cambiado? Porque, por ejemplo, que algunas cofradías, por ejemplo, llevaban traje, y ya poco a poco, a partir de los 80, pues se ha ido recuperando la túnica, y además se ha ido recuperando la túnica, la faraona e incluso la nomenclatura del hombre de trono, el nombre de hombre de trono, el recuperar la palabra hombre de trono, porque claro, porque todos sabemos que a partir de los 70 el niño del traje con los guantes, la corbata, era el portador. El portador. Y eso se perdió, pero se ha ido recuperando, y es una cosa que es del pasado, que es antigua, y que es algo tradicional que nunca se perdió o se debería de haber perdido, y que se ha recuperado. Y además a José Miguel le ha faltado despedirse de su Virgen de la Esperanza, primero por una lesión en el último año, y este año por esta maldita pandemia que nos está asolando, y le deseamos desde aquí que lo pueda hacer pronto y siga dando toda esa sapiencia que tiene a los futuros capataces y a los futuros mayordomos. Porque José Miguel López Lechado es hombre de trono, evidentemente, ¿verdad? Sí, desde muy niño, desde los 5 o 6
años, yo a los 7 años ya llevaba el trono del resucitado en Mija, en el pueblo donde trabajó mi padre de fotógrafo. Y yo con 7 años, 7, 8 años llevaba lo que llaman en Mija el niño el resucitado, que es un tronito muy chico de madera con 2 varales, donde se representa al resucitado, y los niños de Mija sacan el resucitado. Ya después saqué el misterio de la soledad, el Nazareno de Mija, y como no, con 18 años saqué a la Virgen de la Peña, la patrona de Mija, durante prácticamente 25, 26 años. Entonces, fueron mis comienzos. Yo desde niño, después con 14, 15, 16 años, sacábamos la Pastora, el Corazón de Jesús, la Virgen de la Victoria, bueno, todo lo que salía. José Miguel, yo te quería preguntar una cosa. Con esta situación que estamos padeciendo, nos hemos quedado sin Semana Santa en el 2020, evidentemente. Creo que vamos, desgraciadamente, por el camino de tampoco poder disfrutar de nuestras hermandades y cofradías en la calle en el 2021. ¿Tú crees que cuando todo esto pase habrá problemas para llenar los varales de los tronos malagueños? Yo creo que algunas cofradías lo tendrán complicado. Algunas porque si ya lo tuvieron en el 19, claro. Antes, hoy ya al 20 van a tener problemas, pero yo creo que Oye, poco a poco se solucionará la cosa. Pero ¿no sería también posibilidad, y pregunto también aquí a los compañeros, de aprovechar lo que tantas veces hemos reivindicado desde los medios de comunicación y han reivindicado hermanos mayores y cofrades, de personas que ya con una cierta edad deben dar un paso atrás? Y aunque ahora tenemos este paréntesis de un par de años, que puede ser así, de captar a esa otra generación que viene llegando. Es que la gente, hombre, la gente nueva, depende, es que la gente nueva o entra porque entran con los amigos, claro, o entran por el colegio, por el instituto. Yo me he tirado muchísimos años haciendo campañas de hombres de trono en el instituto y en el colegio. Yo me acuerdo, yo empecé en el 89 en el Amor Doloroso y me traje a mi clase entera. Y había un varal entero del Amor Doloroso. Qué bueno. De Chavea de mi instituto. Y después me encontré por las calles me encontré a un compañero del instituto que estudió conmigo, y lo enganché en el Amor Doloroso, y todavía sigue en el Amor Doloroso. Y es más, su hijo empezó en el 19, su primer año como hombre de trono, en el Amor Doloroso. Hombre, yo no espero que el Chavea no se me haya aburrido y el Chavea continúe, ¿no? Continúe con la tradición de su padre, y ya su padre ya se jubilará dentro de poco, y ya el Chavea continuará con la tradición del padre. Esto es una cosa que, claro, hubo épocas que se enganchaban los colegios, uno se buscaba la vida en los institutos, los amigos, el vecino, esto, lo otro. Y digamos que el futuro, espero que sea bueno, y creo que es bueno, ¿no? Pero daría para mucho hablar de si estamos o no estamos ante una crisis de participación. El tiempo habrá
no para explicarlo, sino para ponerle remedio en lo posible. Y sí me gustaría preguntarle a José Miguel López, ¿dónde se puede comprar este libro del Crujir de los Varales? Sí, en la tienda del recuerdo de la Esperanza, allí en el museo, Ajá. en la casa museo de la Esperanza. Perfecto. Pues nada, Bueno, pues, José estupendo. Miguel López Lechado, autor del Crujir de los Varales, ha sido un honor que compartas no solo la experiencia de este libro, que vamos a leer con mucha atención, sino también este ratito con los telespectadores de Málaga Escofrade, y a los que yo creo que has dado también unos apuntes interesantes, como es el hecho de que vamos a aprender también cómo se llevan los tronos y cómo hay que estar para tomar esa decisión, que no deja de ser una decisión que cuando uno se bautiza en ella, permítame la expresión, te va a acompañar durante el resto de tus días prácticamente, aunque llegue un momento en el que tengas que salir del varal, pero vas a estar ahí, si no con el corazón, evidentemente. José Miguel, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Vale, buenas noches. Bueno, pues ahí estaban las palabras del autor del Crujir de los Varales, José Miguel López Lechado. Interesante lectura. Interesante lectura. Mucho, pero fíjate además, en lo último que apuntaba José Miguel, y eso es verdad, eso de los grupos enteros del colegio, cuando alguien se apuntaba, cómo tiraba de toda la pandilla. Yo tengo aún fotos, pero no ya solo de los compañeros del colegio, porque siempre hablábamos antes que pasa delante de ti un nazareno, pasa delante de ti una virgen que ya te engancha, pero hay veces que ese enganche tiene intermediario, que es el compañero de clase, el primo, y veía uno la cohorte de primos, la cohorte de grupos de clase que se apuntaban todos a un sitio. Yo creo que eso también está cambiando. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Andrés Pérez. También tenemos hoy la sección de Dando la Nota con el maestro Molero, que hoy inaugura de la mano de un gran amigo también de toda esta casa, como es Miguel Enorme. Vargas. Sí, señor. Buenas noches, bienvenidos una semana más a este espacio de música cofrade. Como comprobarán, hoy hemos comenzado de una forma totalmente diferente y hemos abierto la veda a los primeros conciertos en directo que hemos podido escuchar de música cofrade. La semana pasada y en la anterior semana tuvimos al músico y compositor Alberto Zumaquero, y hoy vamos a cambiar totalmente de registro y os propongo pues un personaje especial. No está relacionado con ninguna banda de corneta ni de banda de música, pero como han podido comprobar, nada más empezar, tiene muchísimo arte que demostrar, como hemos podido comprobar con Cristo de la Agonía.
Estamos hablando del guitarrista, de Miguel Ángel Vargas, al cual vamos a dar la bienvenida. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, José Antonio. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. En primer lugar, me gustaría pedirte ya disculpas por el atraco que te acabo de hacer de poder contar contigo para hacer música en directo, porque la música, como se disfruta, es en directo. Totalmente de acuerdo, vamos, nada de agradecido por la invitación y nada, yo intento estar siempre cuando se me solicita mi presencia y más en las cosas que me apasionan y que sé que compartimos, que nos apasionan, como en este caso es la música, ¿no? Que nada, que muy agradecido. Claro, Miguel Ángel no solo es amante de la guitarra, la cual domina fantásticamente bien. Muchas gracias. Sino Miguel Ángel también es tantísimas cosas que bueno. no sé cómo se puede hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Profesor de biología, sí. amante de la astronomía, sí. También dibujas. Sí, un poco de todo, ¿no? Como yo digo, me gano la vida como profesor de biología, de ciencias, trabajo en Santa María de los Ángeles, un centro concertado que hay en una cooperativa, en Carranque, en la plaza de Pío XII, allí en el corazoncito del barrio de Carranque. Y bueno, la música siempre ha ido a la par que mi profesión, ¿no? También toco mucho allí en el instituto, imagínate, festivales de villancicos, festivales en febrero, carnavales, siempre intentando aportar un poco, aparte de, mira, el profe de biología, pero está tocando la guitarra, y la verdad es que nunca me he separado de lo que es la parte musical, ¿no? Como yo digo, me gano la vida como profesor de ciencias, del área de ciencias, en bachillerato, en ciclo formativo, pero nunca he dejado la música, empecé a estudiarla, no la pude terminar, digamos, oficialmente, pero siempre he estado relacionado con ella. Tú también diste clases de música, bueno, estuviste matriculado en el conservatorio, ¿no? Cierto, sí, yo terminé en el plan antiguo, terminé tercero cuando eran 5 años y segundo de guitarra. Y efectivamente soy profesor de ciencias, pero curiosamente mi primera experiencia como profesor no fue como profesor de ciencias, sino que fue como profesor de música. Por unas circunstancias rocambolescas daba clase a chicas que estudiaban para jardín de infancia y le enseñaba, pues imaginaros, ¿no? Un solfeíto muy sencillo y sobre todo canciones infantiles para que se la enseñaran a los chiquillos, ¿no? Fue así. La música también tiene parte de ciencia, el tema del solfeo, absolutamente. La composición, tiene mucho de ciencia. Yo recuerdo en un curso que estuve de composición con José Nieto, que es un compositor de banda sonora. Sí, de banda sonora, que tiene Goyas y demás, y él aplicaba una cuestión muy curiosa porque él decía, cada tonalidad musical, cuando tú vayas a componer cualquier composición, cada tonalidad está asociada a un color, es una teoría suya. Sí. Y aprendimos las tonalidades, los colores, y es verdad que funcionan muchísimo. Y es cierto que cada color tenía una tonalidad musical. En el tema de la biología, ¿en qué se une con la música? Pues mira, yo lo veo un poco en lo que es la propia armonía de lo natural, la armonía desde un mineral que no tiene nada que ver con lo vivo a cualquier organismo, a cualquier célula en la que hay armonía y hay color cuando hay pigmentación. No nos vamos a meter a dar clases de biología, pero es verdad que hay armonía, y yo esa armonía es la que me conecta un poco con esos dos mundos como aparentemente tan dispares como pueden ser la biología o la música, ¿no? Y la creatividad, efectivamente. ¿Qué es la música sin creatividad? No, pues nada, es una cosa automática que puede hacer una máquina que te hace un ritmo, ¿no? Pero no, eso, la creatividad es otra cosa, ¿no? La música, y más la música en directo, ¿no? De un músico, de un autor que toca en directo y que improvisa y que no todos los días que toca la misma pieza, ¿verdad? Tú que eres compositor y además músico, no suena igual un día que otro, siendo la misma pieza, ¿verdad? La misma pieza, depende del estado de ánimo. Exacto, ¿verdad? Es que influyen muchas cosas. Muchísimas cosas. Sí. Es curioso cuando yo, Miguel Ángel, te comento la historia de cómo yo te conocí. Sí. Te he conocido prácticamente ahora, pero te conocí a través de internet. Sí. De internet, porque con el tema del confinamiento, con las redes sociales me llegaron varios vídeos y me encantaron. Vi varias marchas que interpretaste a guitarra. Sí. Y le comenté a Feli y le digo, oye, hay un señor que toca la guitarra y a mí me parece maravilloso, me encanta. Y él me comentó, me dijo, pero bueno, él, ¿cómo se llama? Digo, creo que es Miguel Ángel. Y me dijo, hombre, Miguel Ángel, claro. Que lo conozco más que de sobra, porque Feli, por lo visto tú también conocías a Feli, ya entendí que conocías a Feli, que has colaborado con Feli en varios pregones, ¿verdad? Sí. De hecho, mi primerísima colaboración con alguien en una presentación, en un pregón,
fue pues con el otro maestro, Félix Gutiérrez, ¿no? Maestro de la palabra, maestro de la radio, de la tele. Y bueno, nosotros nos conocimos del ámbito cofrade, lógicamente, ¿no? Él presentó un cartel de nuestra cofradía de la salud, siendo yo hermano mayor por aquella época. Bueno, pues a partir de ahí, incluso antes, creo recordar... Que ya hablaremos también que ha sido hermano mayor de sí, la salud. Sí, bueno, la vida ha dado para bastante. Por eso he dicho que son tantas cosas las que hay. Muchas facetas. Bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues surge una amistad y claro, Félix se le ocurre un día hablando, oye, mira, tengo que dar un pregón en Almojía, ¿tú me acompañarías tocando alguna cosita? No solo cofrades, sino de otro tipo de música que pueda venir bien. Y ahí arrancamos, yo creo que ya hace unos poquitos de años, y desde entonces, bueno, ha habido otras personas que imitando a Félix, que fue el pionero, pues me han pedido, Miguel, ¿te importaría acompañarme? Pues Eduardo Pastor, muchas personas, ¿no? Y bueno, yo me presto, me presto porque es algo en lo que me siento a gusto y creo que puedo aportar y embellecer en un momento dado esas palabras que puede estar en un pregonero, un presentador, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a escuchar en pregones, en presentaciones, la banda de música, la buena capilla, pero a guitarra no estamos acostumbrados a escuchar a guitarra, bien a piano, es cierto, algún pianista puede interpretar, pero por eso me llamó tanto la atención del tema de lo que es la marcha. ¿Cómo comenzaste, Miguel Ángel, tú a hacer música con la guitarra de marchas profesionales? Pues mira, hubo un momento, y ese momento fue la preparación de la boda de unos amigos de la cofradía, de a mi amigo Churri, como nosotros le llamamos cariñosamente, y preparándola, pues digo, a ver si me sale un trocito de nuestra marcha emblemática que suena siempre dentro de la iglesia de San Pablo al final de la misa de Nazareno, que es Santa María de la Salud, que compuso el maestro Sebastián Valero en el año 1988, ¿no? Y entonces pues ahí empezamos con unos primeros acordes, la primera parte, la introducción. Y bueno, la preparé, la tocamos en la consagración y aquello fue un recuerdo tanto para mí como para ellos precioso, un pequeño regalo, ¿no? Dentro de la boda. Y a partir de ahí empecé yo, pues bueno, escuchaba, esta marcha me gusta, esta marcha me llega, pues vamos a hacer alguna versión, vamos a acompañar un poco a la guitarra. Claro, puede sonar un poco raro, ¿no? Una banda de música que toca una marcha, que si con tantísimo instrumento, percusión, hacerlo con una guitarra solo, bueno, a veces puede perder. Por otra parte, creo que a veces gana en intimidad. Hay marchas que quizá con las cajas, los tambores, las cornetas, como que se pierde la dulzura de una melodía que pueda haber detrás y que con la guitarra creo yo que se pone de manifiesto, ¿no? También hay marchas a lo mejor más agradecidas, ¿no? Efectivamente, también, no... Porque con el tema de la guitarra, los arreglos, de lo que escuchamos realmente, lo realizas tú mismo. Sí, los arreglos los hago yo un poco... Lo que es la partitura, eso y tú, en fin, decides qué arreglo meterle. Ahí va. Lógicamente en la melodía y los adornos que pueden ser contracantos y tal, claro, pues lo incluye. Utilizando las técnicas de la guitarra e intentando, eso sí, siempre respetar la obra del autor. No invento. Quizá pueda sonar raro alguna pequeña parte, porque claro, si hay un trémolo en tal sitio o faltan las cornetas por allí, bueno, eso no es posible, ¿no? Harían falta varias guitarras para tocarlo al unísono, ¿no? Pero en principio sí, que son arreglos que yo hago personalmente y siempre, como digo, respetando la esencia de la marcha y la obra. Bueno, pues vamos al primer atraco. Vamos. ¿Cuál es la marcha que nos vas a interpretar? Pues vamos a hacer una versión de Virgen de Gracia, del maestro Artola, si os parece bien.
Magnífico el trabajo, una vez más, del maestro Molero en Dando la Nota, y magnífico, como no podía ser de otra manera, nuestro buen amigo, gran cofrade, mejor persona, Miguel Ángel Vargas. Seguimos en Málaga es Cofrade, aquí en la Fábrica TV, y seguimos con Andrés Pérez. Bicheando, como se suele decir en esto de las nuevas tecnologías, me ha llamado mucho la atención, pues no lo conocía, lo he comentado también con Augusto, un artículo que viene fechado un 2 de abril del año 2012. Hace ya de estos 8 años, no sé si la entrevista se realizó en esa época, además del diario ABC, donde curiosamente hablaba, y dice el titular exactamente, Andrés Pérez, el cura Apple de Nerja que ha sustituido el misal por el iPad. Andrés, ¿tú te acuerdas de eso, supongo? Pues mira, sí, claro que lo recuerdo, porque además Párroco 2.0 ponía, ¿eh? Sí, eso fue, es que eso, a ver, cuando me compré mi primer iPad, pues yo empecé a descubrir cosas, es decir, podía tener libros, el misal, es decir, a veces tenemos el concepto erróneo de que la Iglesia está en estas cosas anticuadas y que está más dos velas, y para nada en absoluto, nada más que hay que bichear, como tú has dicho, en internet, y verás que la Iglesia es puntera en estas cosas, ¿no? Y te explicaré una anécdota con una periodista de Telecinco. Y bueno, pues de pronto cae en mis manos, o cae en mi iPad, el misal. Y yo dije, pues puedo decir la misa con el iPad. Puedo decir la misa con el iPad. Y me lancé, lo hice. O sea, tú llegas allí a Nerja, a tu parroquia, y con tu iPad. Me planté mi iPad allí en la sede, en el atril, y bueno, como si fuese un libro, ¿vale? Y bueno, pues así, pero con la naturalidad, una naturalidad tremenda, es decir, que tampoco no era una cosa para decir, aquí mira que estoy yo. Pero resulta que el corresponsal del sur, allí en Nerja, pues me llama una noche y me dice, oye, mira que me he enterado que da la misa con iPad. Y digo, sí, pero no es para sacarte un artículo en el PSOE. Mira, yo me parece que esto no es como para que tú lo saques en una noticia, porque esto no es noticia. No, hombre, no, sí, porque tal, que tú sabes que si la Iglesia, que no sé cuánto, que... Digo, mira, yo como tú quieras, si te pones muy pesado, pues venga, pues... Se pasó por la parroquia, me hizo la entrevista, me hizo hizo unas pocas de fotos, y bueno, yo creí que eso iba a ser pues una noticia pequeñita, perdida allí en mitad del periódico. La página completa. Y entonces resulta que a la mañana siguiente, en el equipo de matrimonio de la parroquia, hay uno que tiene una papelería y vende periódicos, y me manda una foto del WhatsApp, yo en la contraportada del Sur. Y digo, ojo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto, no? Dice, una página entera, bueno, la página final, la última, y a partir de ahí empiezan llamadas de teléfono, pues de periódicos, de televisiones, de radio. Así que es que me llamaron hasta la radio pública del País Vasco, la radio pública de una radio pública de Galicia. Y dices tú, bueno, esto se ha perdido los papeles. Y dices, bueno, a ver, tampoco no es esto una cosa... Claro, algo que tú veías como normal. Claro, es que no es una cosa extraordinaria. Bueno, pues vale. Y lo que te decía antes, bueno, pues me llama Telecinco para que quiera hacer un reportaje. Pues ven. Y me aparecen un domingo por la mañana, antes de la misa, de 12, y me hacen, bueno, me entrevistan. Bueno, y esto y tal, y ¿usted sabe que esto? Y entonces me doy cuenta de que la muchacha, pues, estaba un poco puesta en que la Iglesia en esto es puntera, ¿no? Que esto no es un invento, que no lo he inventado yo. Y en un momento determinado digo, oye, mira, perdona, es que hay cientos y cientos y cientos de curas que tienen su perfil en el Facebook. Y que hacen lo mismo que yo estoy haciendo, pues hacer un comentario a la palabra de Dios, poner una foto con una frase, o pues lo que quiero decir, cientos, que esto yo no lo he inventado. Digo, es que hay, si te fijas y te buscas en Facebook, pero cientos. Hombre, yo supongo que hace 8 años pues llamaba esto más, pero fíjate que curiosamente ahora, con motivo de todo el confinamiento que hemos tenido, pues ahora sí que se ve como algo muy normal seguir una misa por internet, esa comunicación de grupos de Zoom, donde se ven múltiples fieles que están siguiendo los actos desde la parroquia. Sí, bueno, decía, el confinamiento para mí ha sido, bueno, pues ha habido una preocupación grande, ¿no? Es decir,
Bueno, yo estaba confinado allí en la parroquia, salía solamente y exclusivamente pues a ver a mis padres a Nerja, porque vivían en Nerja, y el resto del tiempo lo pasaba en casa. Decir, bueno, y si no puedes salir, no puedes hacer misa, no puedes hacer nada, dice, bueno, pues aquí hay que inventárselas como se puedan. Es decir, esto hay que hacerlo, una inquietud, ¿no? Es decir, yo no me puedo quedar de brazos cruzados aquí, claro, y tengo que llevar la parroquia a la gente de la parroquia, casa de cada uno, y a la casa de cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues surge pues el tema del youtuber, emitir en Facebook, transmitir la misa por Facebook Live todos los días, sí, de lunes a domingo y de domingo a lunes. Y bueno, pues en el tema de Cuaresma, pues enviar reflexiones, bueno, pues don Alfonso Crespo, el párroco de San Pedro, que tenía preparado unas charlas cuaresmales para un movimiento familiar. Pues bueno, como no se pudo hacer, las colgó en la página web, yo las cogí, las leía, las grababa y las lanzaba, en fin. Es decir, intentar hacer que esta máquina del Evangelio que no pare, y esta máquina de transmitir, bueno, pues la fe que tenemos, ya que no íbamos a tener procesiones, pues que por lo menos la Semana Santa, la Cuaresma, fundamentalmente con la Pía, y la Pascua, pues la viviéramos con intensidad, ¿no? Tenemos que seguir encerrados, pero en YouTube. Sí, hay que seguirlo en YouTube, y además hay que conseguir un número mínimo de suscripciones para que pueda tener la difusión multidispositivo, ¿no? Eso que es lo que, Andrés. Bueno, vamos a ver, ¿cómo te seguimos en YouTube? Pues mira, pues te digo la verdad, no sé cómo. Suscribirse, ¿no?, a su canal. Sí, al canal, sí. Sí, pero yo te quiero decir que no te sé decir el... El canal creo que es Andrés Pérez González. Es que no me acuerdo, porque yo he intentado a veces meterme y no salgo, entonces ya os lo pasaré, porque no os lo paso. Yo creo que es Andrés Pérez González. Andrés Pérez González. Lo que pasa es que ahora el sistema ese de esa red social, pues exige un número, creo que a partir de 1000 suscripciones es cuando permite a la persona pues poder emitir en multidispositivos. Si no llegas a las 1000, pues lo puede hacer nada más que a través de un ordenador. No es nada más. Pero vamos, que aún así ya no solamente es la emisión o por Facebook Live, ni por sino que es que efectivamente, y además doy fe, como director espiritual, todos los días a través de los grupos WhatsApp pues se envía la oración del día, el evangelio del día, la reflexión. A veces de vez en cuando surge un debate de una reflexión que es interesante. Uno se conecta de vez en cuando, bichea, como también tú hablabas, en Facebook, y ve una frase corta, impactante, que también mueve a la reflexión. Es decir, la evolución está ahí, no es ningún esnovismo, es diario, es algo que está bastante cotidiano. Se ve ahora exacto. Y cada vez más, es que no es una novedad. Puede parecer, pues bueno, decir, bueno, esto es raro, no, para nada. Es decir, es que somos cientos de curas, y en la diócesis de Málaga también muchos, ¿no?, los que hacemos esto, que no es ninguna novedad ni adaptarse a los nuevos tiempos es lo que manda la situación. Y claro, evidentemente hay una pequeña anécdota, porque es verdad lo que decía Andrés, que consistía también en meter al feligrés en la parroquia cuando no se podía entrar en la parroquia, y se le ocurrió a Andrés, por Navidad, de decirle a los feligreses, a los que se conectaban veían las misas, mandarnos una foto. En Cuaresma. Fue en Cuaresma, para que estéis presentes en esa foto, para que seáis parte y estéis en el altar y estéis aquí, ¿eh? Y bueno, pues ahí cada vez que daba Andrés la misa, detrás había un panel grande con muchas fotografías. No lo hacen con los campos de fútbol. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Eso fue una idea, la idea no era mía, era de un cura italiano que, bueno, pues lo mismo, en la situación de confinamiento le pidió a sus feligreses una foto y la fue poniendo en los bancos. Sí, entonces, bueno, en un momento determinado pues dije, oye, pues yo voy a hacer lo mismo. Pero claro, si la pongo en los bancos, la gente no se ve. No entonces lo coloqué detrás en el mosaico que hay en la iglesia. Curioso. Y entonces la gente se podía ver, ¿no? Es decir, era una forma de estar presente, porque además ha sido muy curioso. Es decir, yo tengo la experiencia del confinamiento, para mí ha sido una experiencia muy grande, espiritualmente hablando. Es decir, porque aunque yo estaba solo y lo único que tenía delante era un ordenador y un iPad, porque a través del ordenador iba al YouTube y a través del iPad iba a Facebook, yo estaba solo en la parroquia, pero yo jamás me he sentido solo. Nunca he dicho, en ninguna de las Eucaristías he dicho, estoy solo y parece que estoy haciendo el tonto, ¿no? No.
Jamás me he sentido solo. Habría que hacer también un debate sobre todo eso, porque es verdad que muchos que hemos pasado unos meses solos y tal, es verdad que en un principio nos sentíamos todos muy acompañados, parecía que nos íbamos a volver todos muy buenos, y luego me da la sensación de que no ha sido así. Pero ese confinamiento también tuvo una participación cofrade importante, claro, colaborando, además con usted y conmigo, además. Sí, señor. Este año pasado hubo que poco menos que reinventarse en lo que era la estación de penitencia, no la Semana Santa, que sí hubo Semana Santa, no hubo salida procesional, y creo que una de sus pasiones es la música. Y antes del confinamiento, él fue quien propuso a la Junta de Gobierno, para ese acto que este año se iba a hacer en la escalinata de la Catedral, en la Plaza del Obispo, pues él propuso que se rezara o se recitase el Stabat Mater y con una música de fondo de la Ave María de Caccini. Qué bonito. Eso está también en Internet, y él grabó también esa... Sí, señor. Porque es cofrade, que es cofrade. La música y la magia, que nos lo ha dicho antes. ¿En qué momento has ves? venido a un buen sitio. Si te gusta la magia, has venido aquí a la fábrica, te veo un buen sitio. Sí. Aquí la magia se respira por todos. ¿En qué momento ve a las cofradías actualmente, Andrés? Bueno, mira, a las personas en general, ¿no? Es decir, bueno, las cofradías son las personas. Es decir, es una entidad formada por personas. Yo creo que tenemos un reto que no es solo y exclusivamente de las cofradías o de la Iglesia. Tú antes hablabas de participación. Hay una crisis importante de participación, no solo a nivel eclesial o cofrade eclesial, ¿no? También a nivel social, a nivel político, en todas las áreas de nuestra sociedad. La participación de la gente es cada vez menor. Y para nosotros y para las cofradías tiene que ser un reto el que hagamos como decía Pepe, ¿no? Es decir, hagamos esa labor de enganche, de que este parón que vamos a tener probablemente y por desgracia de 2 años nos ayude a que le demos a la imaginación para que la gente no se sienta desvinculada de las cofradías. Es decir, el cofrade que no se sienta solamente que es cofrade cuando va a sacar el trono o se va a vestir de nazareno, sino que se sienta cofrade aun en este momento donde, bueno, pues la vida social de las cofradías pues es menor, porque no nos podemos juntar, porque hay unos horarios, porque tenemos un toque de queda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces tenemos que ser lo suficientemente creativos. Repito, toda la Iglesia, cofrades también, por supuesto, como iglesias que son. Ser lo suficientemente creativos como para enganchar a esa gente que tenemos y que a veces, pues nada más que la vemos, decir al menos que estamos aquí, por lo menos. Y que sientan que la cofradía no es algo de unos pocos y ni un gueto. Yo me contaba una vez alguien y dice, mira, yo cuando salió una junta de gobierno nueva en mi cofradía, fui un día allí para ofrecerme para hacer lo que sea y me dijeron que no, que aquí estaba ya todo, aquí ya estaba todo hecho. Y dice, sí, claro, pues hasta luego. Es decir, eso hace mucho daño a una cofradía. Tenemos que ser lo suficientemente creativos, creo yo, y nos tenemos que romper el coco y el corazón, para ver cómo hacemos que el cofrade no solamente sea cofrade de Domingo de Ramos o de Lunes Santo, Martes Santo, miércoles, jueves, viernes, sábado o Domingo de Resurrección, sino que se sienta la cofradía como suya propia los 365 días del año y que en un momento determinado, cuando haya que arrimar el hombro, pues me diga, oye, pues yo lo voy a arrimar. Y sobre todo estar muy cerca de la gente, estar cerca de la gente. Eso es lo que, por mi experiencia de cura, 20 años, el estar con la gente a mí me ha permitido hacer cosas que a lo mejor probablemente de otro modo pues no lo habrías podido hacer, ¿no? Ahora quizás con esta desgraciada situación son los cofrades, como bien decía, los que están arrimando el hombro. No hay varales, ni los vamos a ver en la próxima Semana Santa, pero están atendiendo a tanta gente como lo necesita en esa labor caritativa, y más en estas fechas que ahora que nos llegan de la Navidad, en la que tenemos que estar siempre al prójimo. Y una vez más los cofrades, yo como cofrade, hemos estado ahí, estamos presentes y nos tenemos que reivindicar y tenemos que seguir sumando, pero no solo en esta etapa, sino porque no vaya a haber tronos en la calle, por llamarlo así, sino tenemos que seguir
arrimando ese hombro, ¿no? Tenemos que seguir estando presentes y armando ese lío, como decía nuestro Papa, ¿no? Estando presente, ¿no? en esta sociedad. El Papa, que tiene muchas cosas claras, es decir, tenemos que armar jaleo, y jaleo del bueno, lío. Lío, eso significa, pues tú acabas de decir, ¿no? Es decir, la labor social que están haciendo ahora mismo las cofradías en este tiempo de pandemia ha sido muy importante. Y eso hay que decirlo. Sí, sí. Hay que decirlo también. Es verdad, aquello que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero también es cierto que hay que hacer ver que las cofradías no es solamente el limpiar la plata 2 semanas antes Claro. de la salida procesional y decir, no, sino que estáis ahí, o que estamos ahí. Que estamos ahí. Y que en un momento determinado, como en esta situación, pues arrimamos el hombro. Pero no solamente en una situación extraordinaria. En la situación extraordinaria es fácil ser un héroe. Lo realmente importante es ser héroe en lo ordinario, en lo que a lo mejor parece que no se ve, pero que sí las cofradías están haciendo un trabajo ordinario tremendo, ¿no? Y eso hay que hacerlo valer. Y hay que hacer, y que eso se sepa también. Es decir, porque a veces critican a la Iglesia y critican a las cofradías y critican a todo lo que se huela a religión, pues que no nos mojamos. Es decir, yo recuerdo, y lo recuerdo con cabreo, lo voy a decir la palabra, con cabreo. Es decir, una señora ministra, hace unos años, que se le ocurrió decir que qué estaba haciendo la Iglesia cuando el caos económico de 2008 a 2012-13. Bueno, ¿qué me está usted diciendo? Pues mire usted, si no es por la Iglesia, la crisis que hubiéramos tenido hubiera sido un chiste al lado de lo que realmente pudo haber sido. Es decir, y eso hay que hacerlo ver. Porque la gente que no, es que la gente, los curas piden para Dios y no dan ni para Cristo, como se dice el refrán, ¿no? Los curas piden para Dios y no dan para Cristo. No, mire usted, no. Los curas pedimos para Dios, pero también damos un montón. Y en la pandemia se ha notado muchísimo. Sí. La labor, y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. De caridad y de ayuda. Lo voy a decir, no, es decir, la puerta donde han pecado la gente ha sido en las cofradías y en las iglesias. Sí. Claro. Oye, ya en la recta final, decía Augusto que Andrés Pérez es un gran amante de la música. ¿Qué música le gusta escuchar a Andrés Pérez? Pues mira, menos el heavy metal, que no lo soporto. Yo tampoco es de lo que más me hace. Ese rock duro así apretado y me cuesta trabajo. Luego lo demás, bueno, y el reggaetón, eso ya me mata, el reggaetón ya eso ya me mata. Y esa música moderna que... Luego, por lo demás, todo, ¿no? Un más yo clásico, escucho 70, de todo, 80. yo escucho de todo, clásico, 60, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y decir... Siendo bueno. Claro, siendo bueno, es decir, hombre, desde chiquitito yo estudié un poco de música, que por ahí también es por donde me conoce la familia de Augusto, su mujer, que nos conocemos, bueno, ella ya era ya más mayor y yo un chavea. Ella había estudiado música y yo también estaba estudiando música, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues una de mis pasiones pues es ciertamente la música. Es algo que no me falta, porque a mí no sé cómo decirlo, me remueve. Y el último libro, no sé si lo estás leyendo o que hayas leído, si te acuerdas. Pues mira, estoy leyendo uno que lo tengo aparcado, empecé a leerlo en verano, pero bueno, por estas cosas, bueno, de la vida, que a veces, bueno, pues tiene uno que estar más pendiente de otras cosas y olvidas a otras. Empecé uno en verano sobre San Juan de la Cruz, de Pedro Miguel Lamet, que es un jesuita. El título no lo recuerdo, La noche oscura, de algo así, ¿no? Es, bueno, pues la vida de San Juan de la Cruz explicada por un señor que está enamorado de una señora que está espiritualmente enamorada de San Juan de la Cruz y de toda esa mística que rodea a San Juan de la Cruz. Entonces él va siguiendo los pasos por donde va pasando San Juan de la Cruz para ver por qué su amada, que lo rechaza, está tan, repito, enamorada espiritualmente de la mística de San Juan de la Cruz. Ve usted como daría para muchísimo sí, tiempo. Andrés más. Pérez, bueno, se le puede ver, se le ha podido ver y se le seguirá viendo en los días de Semana Santa, como tú bien decías, pues en un rincón, en cualquier calle, sentado en una silla, como un ciudadano más, evidentemente, contemplando. De todos esos momentos, ¿qué momento de la Semana Santa significa mucho para ti?
Evidentemente me vas a decir que el lunes santo cuando salgas con Pasión o el viernes, pero al margen de esos dos momentos especiales. Es que son muchos momentos, Félix, porque, bueno, vosotros que conocéis la Semana Santa de Málaga muchísimo e infinitamente más que yo, porque yo llevo 5 años en Málaga y, bueno, pues lo que me da tiempo, ¿no? Decir, pero hay muchos momentos, hay muchas miradas de mucha gente que tú las ves y que te dicen y que te dan y se te saltan las lagrimillas. A mí me gusta mucho cuando voy debajo del trono de Pasión, que vamos con el capillo puesto, se puede mirar muy bien, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues yo suelo ir en el baralbe de los de cabeza casi, y entonces se ve muy bien a la gente. Y ver las caras de la gente, ver cómo miran al Señor o a la Virgen, cómo se santiguan cuando pasa, esa lágrima que echan. A mí me gusta rezar mucho en esos momentos por toda esa gente, por todo lo que puede, porque ahí puede haber de todo. Claro, es que detrás de cada... Hay mil historias. Hay mil historias, hay mil historias. Desde la persona que tiene, bueno, pues un cáncer tremendo y que no se sabe cómo va a salir, el que no llega a fin de mes y no sabe cómo le va a dar de comer a sus hijos, el que ha perdido un ser querido y le ha provocado pues un choque fuerte en la vida, el que vive una vida feliz y le da gracias al Señor y dice, bueno, pues mira, no tengo problemas así gordos y estoy feliz y vivo feliz, ¿no? Es decir, todas esas situaciones, ¿no? Yo me quedo para mí con ese momento de la Semana Santa, es decir, cuando yo voy debajo del trono y voy acordándome, evidentemente, de toda mi gente, como todo el mundo, ¿no? Pero me gusta mucho mirar las caras de la gente y decirle, bueno, mira, pues Señor, pues cuídalo, quiérelo, ámalo, ten mucha ternura con estas personas. Es decir, para mí ese momento es muy gratificante. Pues yo estoy convencido que, Augusto, si nuestros telespectadores salen la mitad de contentos de lo que usted y yo nos vamos hoy de con aquí, toda bueno, seguridad. Evidentemente, sí. Me doy por satisfecho. Hemos asistido a un tratado hablado de lo que significa ser cura y cofrade. Claro. Nada más claro. Y nada menos. En fin. Andrés Pérez, te cuento el ejemplo. Lo podéis seguir en YouTube. No, es verdad. Y si queréis buscarlo, o seguir, suscribiéndose. Pues ya sabéis, es como párroco de San Ramón Nonato, allí le podéis encontrar, porque va a estar a vuestra disposición, estoy convencido. Andrés, gracias. No, gracias a vosotros. Yo espero que te hayas encontrado bien. Por supuesto. Estamos la mitad del equipo hoy en esta fiesta, además creo que ha sido un buen momento para poner este broche al día. Lógicamente, además me gusta que haya dicho el puente de la Inmaculada, y es que este es el puente de la Inmaculada. El puente de la Inmaculada, claro. Sí. He echado de menos a Manolo Molina. Bueno. Porque le iba a decir, que por cierto os tengo que tirar de la oreja. Venga. Porque dijisteis muchas cosas demasiado buenas de mí. Vale. El día que estuviste hablando y que tú dijiste, bueno, pues habrá que traerlo algún día, ¿no? Decir, bueno. Y dijo aquello de que si la humanidad se pesara en no sé qué. Hay que decirle al señor Molina que esa humanidad va perdiendo. Gracias a Dios va perdiendo, voy perdiendo humanidad. Bueno, estamos a régimen y hay que rebajar. Si usted viera comer al señor Molina, no entraría en ese trapo, ¿eh? No. Pues, y si no le preguntáis a mi feligreses de San Ramón Nonato. A todo esto, el pregón está ya escrito. No, que va, no está ni pensado todavía. Es que no sé ni lo que voy a decir. Bueno, esto es una responsabilidad muy grande que me ha caído. No hemos comenzado ni a escribir. Ni a escribirla. Es que es mala época esta para ponerse a escribir en cofrades. Es cierto. Es cierto. Yo eso, hacer la prueba, o sea, es que es verdad. En cuanto pasen la fiesta y además esta situación tampoco ayuda mucho. Te pones a escribir en cofrade y te pones allí tu cafelito o lo que sea con un mantecado, la cosa no inspira. No inspira. Y si ya es un poquito de turrón de chocolate. Salvo que tires para arriba, te vayas a tierras moriscas y ahí da igual que sea Navidades, Puente de la Inmaculada, ahí da lo mismo. Allí ya entras a la música y a todo lo demás. Hay que ponerse a escribir a partir del 7 de enero. El 7 de enero. A escribir a dieta. Yo tenía un compañero que decía que la cuaresma tenía que empezar el 7 de enero. Y además eso decía, es decir, llegábamos al seminario el 6 de enero por la tarde-noche
Y el 7 de enero ya tenía marcha de procesión. Con la espalda del rey Baltasar, Ahí está. cruz guía. Gracias, querido A amigo vosotros. Andrés Pérez, Muchas gracias. sacerdote. José María. José María Vera, gracias. muchísimas gracias hoy. Muchas gracias. Un placer porque estar acompañado con el Pater y con toda... Lo hemos pasado muy bien y ha cerrado también una gran entrevista con José Miguel y su libro El crujir de los varanes. Gracias. Hermano Augusto, una semana más. Una semana más Hemos y cumplimentado este totalmente, y recorrido como, por nuestro como trabajo, siempre, la comunicación tomando cofrade. apuntes, y además suelta cada perla, que eso se va digiriendo poco a poco, y ya veremos a ver a dónde llega. Lo analizaremos. Digo, La semana que viene más aquí en La Fábrica Televisión, en La Fábrica TV. Ya sabéis, nos podéis seguir a través de su aplicación, La Fábrica TV, en la web app.lafabricatv.es, y si queréis colaborar a través de esa aplicación en Málaga es Cofrade, metiendo el hombro, enviadnos vuestras imágenes, vuestros vídeos, que estaremos encantados de que formen parte también de este equipo. Gracias a Paco Taconi, gracias también a Sandro Gutiérrez por la realización. Como digo, seguís atentos, que dentro de poco la programación al completo tomará posesión de La Fábrica TV, La Fábrica Televisión. Hasta la semana que viene, sean felices. adiós. Thank you.